Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Somos el grupo 3, integrado por Rosy Mercado, Zulivera y William Carabalí, de la materia Derecho Constitucional. Hoy hablaremos sobre las constituciones del Ecuador. La historia constitucional del Ecuador está marcada por un largo camino de búsqueda de la estabilidad política y la definición de una identidad nacional a lo largo de su historia republicana. El país ha tenido 20 constituciones, cada una de ellas reflejando el contexto político, social y económico de la época. Hoy hablaremos desde la Constitución de 1830 hasta la de 2008. La primera Constitución del Ecuador se promulgó el 23 de septiembre de 1830, donde se crea la República del Ecuador, en la cual constan los departamentos de La Azuay, Guayas y Quito. Quedan reunidos en un solo cuerpo independiente. Se reúne en Riobamba la primera Asamblea Nacional Constituyente, en donde la Asamblea nombra al general Juan José Flores, de nacionalidad venezolana, como presidente y a José Joaquín de Olmedo, vicepresidente. En 1832, el gobierno de Juan José Flores tuvo el acierto de incorporar al territorio nacional las Islas Galápagos. Esta constitución duró 5 años con una tendencia conservadora. La segunda constitución del Ecuador, expedida el 13 de agosto de 1835 en la ciudad de Ambato, se nombra a Vicente Rocafuerte Bejarano presidente y a Juan Bernardo León vicepresidente. Vicente Rocafuerte tuvo que enfrentar la fiebre amarilla que llegó desde Panamá en el barco Reina Victoria, por lo cual bajó la actividad económica del puerto de Guayaquil. Inmediatamente, el presidente organizó una junta de beneficencia para parar este contratiempo. Esta constitución duró 8 años con una tendencia liberal. Tercera constitución del Ecuador, promulgada el 1 de abril de 1843. Esta constitución tenía tendencia conservadora. Fue conocida como la Carta de la Esclavitud debido a que trataba de mantener al presidente Juan José Flores en el poder. El presidente duraría 8 años, con la posibilidad de reelección. Restricción de la libertad de imprenta e imposición de castigo para vendedores de diarios impresos en el exterior. Se establece un impuesto de 3,5 pesos a ciudadanos entre 25 y 55 años de edad. El Quiteño Libre y la Sociedad Filantrópica Literaria, opositores del gobierno de Flores, firmaron el Tratado de la Virginia. Flores renunció a la presidencia del Ecuador el 17 de junio de 1845. Estalla la Revolución Marxista el 6 de marzo de 1845 y terminó en 1859. Cuarta Constitución del Ecuador, promulgada el 8 de diciembre de 1845 en Cuenca. Se eligió al nuevo presidente del Ecuador entre dos candidatos, José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca. Entre 76 escrutinios, Vicente Ramón Roca es elegido presidente, al vencer 27 votos contra 13 votos a favor de Joaquín de Olmedo. Garantías del habeas corpus. Queda abolida la confiscación de bienes y ninguna pena afectará a otro que al culpable. Se garantizó la propiedad intelectual. El presidente destinó fondos para reparar de algunas vías y puentes en Cotopaxi y Pichincha. También se realizó obras en la iglesia matriz de La Tacunga. Gobernó al país desde 1845 hasta 1849. Luego cede el poder a Manuel de Ascázuri. Esta constitución duró 6 años con una tendencia liberal. Quinta Constitución del Ecuador, promulgada el 27 de febrero de 1851 en la ciudad de Quito, la cual nombró a Diego Noboa presidente, quien durante su gobierno trata de establecer la paz interna, la tolerancia política y religiosa. Se reconoce expresamente el régimen municipal. El gobierno es republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable. Se condena la usura y el duelo. Esta constitución duró 1 año y tuvo una tendencia conservadora. Sexta Constitución del Ecuador, promulgada el 6 de septiembre de 1852 en la ciudad de Guayaquil. Gobernó José María Urbina y Viteri a los 44 años de edad desde 1852 hasta 1856. Decretó de manutención de los esclavos. El presidente y vicepresidente durarán en sus funciones 4 años. La ley asignará los sueldos que deben gozar el presidente y vicepresidente de la República.
La Carta Magna estableció un Estado laico, garantizando la libertad de cultos. Abolió de la esclavitud. Un hito fundamental de la Sexta Constitución fue la eliminación oficial de la esclavitud en el país. Esta medida significó un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Esta constitución duró 9 años y tenía una tendencia liberal. Buenas tardes, mi nombre es Olivera y voy a hablar sobre la Constitución del 10 de abril de 1861. Se reunió en Quito una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la séptima Carta Política del Ecuador. En la Constitución se acordó principalmente que para ser presidente y vicepresidente de la República se requería ser ecuatoriano de nacimiento y ser elegido por voto universal. Las condiciones de ciudadanía se mantuvieron iguales. La octava Constitución del 11 de agosto de 1869 fue conocida como la Carta Negra, ya que convirtió al presidente Gabriel García Moreno en un dictador legal con amplio poder de veto, en amo del Consejo de Gobierno. Gabriel García Moreno impulsó la religión católica a los ecuatorianos y obligó a los poderes públicos protegerla y hacerla respetar. Novena Constitución del 6 de abril de 1878. Ignacio de Ventimilla asume dictatorialmente la presidencia de la República a los 49 años de edad, gobernando al Ecuador desde 1876 hasta 1883. El mandato de Ventimilla se caracterizó por el abuso del poder y por utilizar su cargo para sus propios intereses. Se permite la libertad de sufragio. No hay ni habrá esclavos de la República. Queda prohibida la pena de azotes. Décima Constitución, del 13 de febrero de 1884. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria. Los senadores durarán en su poder 4 años y los diputados 2 años. Gobernarán también Antonio Flores Gijón y Luis Cordero Crespo. Duró 13 años y tuvo una tendencia liberal. Décima primera Constitución del 14 de enero de 1897. Se proclamaron algunos derechos como la libertad de conciencia y de cultos. También se puso en marcha un ambicioso programa de obras públicas y educacionales. Quito empezó a tener luz eléctrica. Se estableció el registro civil. Se promulgó la ley que garantizaba la libertad de pensamiento. Cada provincia elige un diputado por 30.000 habitantes. Décima segunda Constitución del 22 de diciembre de 1906. Propuso paz exterior, viabilidad y ferrocarriles, desarrollo de las artes y ciencias, educación, fortalecimiento del ejército. La finalización de la construcción del ferrocarril, que llegó a Quito el 25 de junio de 1908, día de júbilo patriótico y regocijo nacional. Decimotercera Constitución del 26 de marzo de 1829. El 9 de julio de 1825 se produjo la Revolución Juliana mediante un golpe de Estado que depuso el gobierno de Gonzalo Córdoba y Rivera. Una nueva Asamblea Nacional Constituyente, luego de 3 meses de deliberaciones, promulgó la décima tercera Carta Política del Ecuador. Gobierna Isidro Ayora como presidente provisional del Ecuador en 1926 y 1928, con carácter interno entre 1928 y 1929, y como presidente constitucional entre 1929 y 1931. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. La Constitución de 1945 duró 1 año. Tenía una tendencia liberal. Este gobierno fue liderado por José María Velasco Ibarra. Expidió el 6 de marzo de 1945 en la ciudad de Quito. Hitos importantes de esta Constitución. Se establece la Contraloría General del Estado, la Comisión Legislativa Permanente, la Superintendencia de Bancos y el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Otro de los hitos importantes en esta Constitución es la autonomía de las universidades, que los derechos de los y las ciudadanas era a partir de los 18 años. Se crea el Tribunal Supremo Electoral y se reconoce también expresamente que el servicio militar era obligatorio. La Constitución de 1946. La Asamblea Constituyente convoca una sesión para redactar la 16ª Constitución el 31 de diciembre de 1946 en Quito. La 16ª Constitución duró 20 años, con una tendencia liberal. En esta gobernó el presidente Carlos Julio Arosemena Tola. ¿Cuáles son los hitos importantes en esta Constitución? Uno de los hitos importantes tenemos que queda prohibida la pena de destierro. Se implementa el derecho a elegir libremente y de ser elegido para cargos públicos. El voto para las elecciones populares es obligatorio para los varones y facultativo para las mujeres. La Constitución de 1967, expedida en Quito por la Asamblea Constituyente y ordenada su publicación en el mismo año, el 25 de mayo, tuvo un tiempo de duración de 11 años. Tenía una tendencia conservadora. Sus presidentes fueron Otto Arosemena Gómez y Guillermo Rodríguez Lara. ¿Cuáles fueron los hitos importantes en esta Constitución? Se estableció el lenguaje oficial en el Ecuador, el castellano. La bandera, el escudo y el himno nacional se establecieron como símbolos patrios en la ley. Se garantiza el derecho a la expresión. Como ciudadanos se tenía el derecho a la seguridad social y a la protección en el caso de tener algún tipo de discapacidad. La Constitución de 1978 duró 20 años con una tendencia socialdemócrata. En esta fue gobernada por el presidente Jaime Roldós Aguilera. ¿Cuáles fueron los hitos importantes en esta Constitución? Se reduce el Congreso a una sola Cámara. Se permite el voto de los analfabetos y la supresión de la representación de las funciones deja a las Fuerzas Armadas y a la policía sin voz en el Congreso. Esto significa que en las constituciones anteriores teníamos la participación con voz y voto de las autoridades que eran parte de la policía, de las Fuerzas Armadas, y esto generaba tener una parcialidad frente a las decisiones que se tomaran en el poder judicial constitucional en el país. La Constitución de 1998. Una nueva Asamblea Constituyente se reúne en Quito y expide la 19ª Carta Política, un 5 de junio de 1998. Esta Constitución duró 10 años con una tendencia neoliberal. Hitos importantes en esta Constitución. Aquí en esta Constitución aparece y se nacionalizan los grupos étnicos. Se conforman etnias y cultura, incluyendo los principios de pluriculturalidad y multiétnicos. Amplía los derechos económicos, sociales, en beneficio para grupos vulnerables. Introduce la administración desconcentrada. La Constitución de 1998 marcó la historia constitucional del Ecuador al consolidar los derechos fundamentales, fortalecer la democracia y la participación para el desarrollo económico del país, dejando una base para la Constitución del 2008. Esta presente investigación tiene como objetivo analizar cómo se ha desarrollado la evolución histórica, constitucional y legal en el Ecuador, a fin de determinar cuáles han sido los principales cambios en cada una de sus constituciones, destacando la importancia y la correlación en cada una de ellas. La Constitución de 1908 representa un hito significativo en la historia política y constitucional del país.
Esta constitución introdujo cambios profundos que reflejan una nueva visión del Estado ecuatoriano. Hitos importantes en esta constitución del 2008. Se reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional. El Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, respetando la diversidad étnica y cultural de su población, especialmente de pueblos indígenas y pueblos afro. Se reconoce el derecho a la naturaleza. Fue la primera constitución en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, estableciendo que la naturaleza tiene como derecho a existir. Este marco fue un avance significativo en el ámbito ambiental. Derechos humanos ampliados. Amplió y detalló los derechos humanos, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. También fortaleció la protección de grupos vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidades y migrantes. La democracia participativa. Promovió la participación ciudadana activa en la toma de decisiones políticas a través de mecanismos como el referéndum, la consulta popular y la iniciativa legislativa ciudadana. Reformas económicas y sociales. Incluyó disposiciones para promover la distribución de la riqueza, combatir la pobreza y promover el desarrollo económico sostenible. Justicia y derechos sociales. Fortaleció la independencia judicial y estableció reformas para garantizar un sistema de justicia más equitativo y accesible para todos los ciudadanos ecuatorianos. La soberanía nacional y relaciones internacionales. Definió claramente la soberanía nacional y los principios que guían las relaciones internacionales del Ecuador, incluyendo el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la integración regional. Los medios de comunicación. Reconoció la importancia de la libertad de expresión y estableció normas para regular el fundamento de los medios de comunicación en el país. En conclusión, la Constitución del 2008 es el resultado de procesos constituyentes impulsado por el presidente Rafael Correa, quien buscaba reformar la estructura del Estado ecuatoriano para promover una mayor inclusión social, equidad y desarrollo sostenible. Esta Constitución ha sido considerada como una de las más avanzadas en términos de derechos humanos y protección en América Latina. Muchas gracias. Esa fue la intervención del grupo número 3.